A Rodrigo, a su familia, a Ana Besara, a todos los que venís desde otros lugares. ¿Por qué es importante este acto y qué sentido tiene? Es importante porque es, por un lado, un acto aplazado, pero que tenía mucho sentido para el centro. Es aplazado porque estaba programado para yo creo que el día del siguiente al que empezó el confinamiento más severo. Es decir, y eso, bueno, pues marcó muchas cosas en la docencia, en la vida social y en las relaciones personales, sin duda, ¿no? También tuvo esta consecuencia, que es que un libro que acababa de ser publicado, bueno, pues no podíamos contarlo, porque hay algo que siempre marca la historia de la universidad, de la investigación, que no basta con hacerla, hay que transmitirla después. ¿Y por qué además es importante? Porque es un libro hecho aquí, y es un libro hecho sobre todo no ya aquí, sino por una persona muy vinculada a este centro. Rodrigo fue becario en el centro, se integró perfectamente en el equipo, actuando en la incipiente biblioteca entonces, y ahora ya es menos incipiente, siempre una biblioteca no tiene límite, y Rodrigo se integró y trabajó, y aquí está. Aquí está además con un magnífico libro que además no solamente está vinculado a la investigación en el centro, sino a dos personas que tienen que ver de alguna manera con el centro, los dos. Una me acompaña en la mesa, que es Ana Pérez de Pena, que es mi directora de departamento, con lo cual debo moderarme en lo que yo diga, pero bueno, aquí está. Y otra es Ana Besara, que nos acompaña también, que ha venido de Brasil para el congreso, para el seminario que tenemos a partir de mañana, pero que las dos fueron las directoras de la investigación que está detrás de este volumen. Además, en lo personal, para mí el poder estar presente en un acto como este, y una persona con los valores académicos y humanos que tiene Rodrigo, para mí es particularmente importante, porque yo estuve presente también en sus primeros, con sus segundos pasos en la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Bueno, pero además yo quería agradecer muy especialmente a Eduardo Demetrio, que es un querido discípulo, que es el catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha, y que estaba previsto que interviniera en la presentación original del libro, porque toca un tema que es muy próximo a las cosas que él se dedica a hacer ahora, pero que son importantes, como luego veremos. Y que haya podido, bueno, pues conectarse y estar por lo menos nosotros un rato para poder hablar desde allí. Él iba a venir antes, en la primera presentación iba a estar físicamente, que son los cambios que hay. Y los cambios también se producen en otro factor, que es nosotros todos los actos que hacemos ahora académicos en el centro, los grabamos y los subimos a nuestra página web, que también está reformada, etc. Por eso, Rodrigo, bienvenido, enhorabuena, y disfruta de este libro y disfruta de este momento, porque realmente te lo mereces. Y Eduardo, yo quería que fueras, como tienes que irte a dar clase o esas cosas que nos dedicamos a algunos, pues tienes la palabra para contarnos algo, por favor. Eduardo. Muchísimas gracias, Ignacio. En primer lugar, me gustaría agradecer sinceramente la posibilidad que me da de intervenir en este acto. Para mí es muy emocionante siempre ir presencialmente a Salamanca o estar online virtualmente cuando invita a mi maestro, mis compañeros del área de derecho penal, bueno, por muchos motivos, ¿no? Y conocidos por todos. Mi alma mater en mi casa, mi universidad, y por tanto tiene un significado muy especial. Además, en esta ocasión me hubiera encantado asistir a algún acto o participar presencialmente, porque, como ha dicho Ignacio Verdugo, el tema
me ha ocupado de manera especialmente intensa en los últimos años y me parece fundamental. Pero bueno, habrá ocasión, creo, de organizar unos seminarios, pero lo digo para debatir sobre el tema en profundidad. El libro que lo tengo aquí me parece extraordinario, y el enfoque también, y claro, todas las variables que se manejan de tipo filosófico, conceptual, dogmático, etcétera, pues requieren un debate en profundidad, y creo que el libro lo amerita y lo merece, ¿no? Creo que podríamos convocar un seminario, maestro me parece bien en algún momento, para debatir de esta. ¿Cuál es el tema clave? Creo que es algo que todos los condiscípulos de Ignacio Verdugo aprendimos de él, ¿no? El valor de la libertad. El valor de la libertad es la cuestión clave. ¿Cómo la enfocamos desde el punto de vista del derecho penal? Y resulta paradójico porque precisamente en defensa de la libertad, y porque amamos la libertad y porque la consideramos la clave del sistema democrático, al mismo tiempo los que nos dedicamos al derecho penal pensamos que no podemos privar a nosotros de ella sin un fundamento lo bastante sólido. Por eso yo en algún momento planteé un poco esta idea de que no se puede privar de la libertad alegremente sobre la base de la afirmación a priorística de la libertad de voluntad, ¿no? Bien, el título del libro, de Libre Albedrío a la autodeterminación, pues señala algo, ya en el propio título, que Hans Wenzel, ya en su manual de derecho penal, afirmaba, ¿no? Hans Wenzel no partía del indeterminismo en sentido libre algoritmo, ¿no? O libro arbitrista, como queramos denominarlo, en el sentido del libre arbitrio con un enfoque indeterminado, sino que él decía, en todo caso, autodeterminación conforme a sentido. Pero autodeterminación es una forma más de determinación. Y lo que ahora sabemos desde el punto de vista de la investigación sobre el cerebro y de las neurociencias es que son muchos más los factores deterministas que intervienen en el comportamiento humano de los que hasta ahora nos gustaría, nos hubiera gustado poder afirmar, que son muchos más, y son muchas más las claves que tenemos para explicar eso. Bueno, ¿cómo influye eso desde el punto de vista dogmático en toda la estructura teoría del delito y fundamentalmente en la culpabilidad? Pues tampoco es algo que nos pille de sorpresa, porque ya desde hace mucho tiempo la fundamentación, el fundamento material de la culpabilidad basado en el poder actuar de otro modo, en un sentido independiente, en un sentido puramente ideal, metafísico, pues fue superado, ¿no?, por otras concepciones que trataban de aplicarse un poco más a la realidad. Bueno, yo creo que hasta aquí, como no se trata tampoco, porque como digo, eso amerita un seminario de entrar en las tesis principales del libro, simplemente, pues como pequeña reflexión, que es lo que pedía mi maestro en este acto, en la conclusión, agradeciendo de nuevo la invitación y pidiendo disculpas por no poder quedarme en su totalidad. Muchísimas gracias. Muy bien. Eduardo, muchísimas gracias a ti. Es decir, que yo sé además que siempre estás dispuesto a colaborar con esta que es tu universidad, a fin de cuentas es de Salamanca también, pero sobre todo también porque siempre haces algo que me parece clave, es decir, que trasladas al pensamiento dogmático planteamientos mucho más profundos, pones en contacto la dogmática con lo que hay detrás. No va a ser solo un ejercicio de lógica, sino que además
profundizan en los porqués y en cuáles son las consecuencias que esos porqués generan. Gracias y queda en pie lo del seminario sin duda. Tras ello yo quiero dar la palabra al padre de la criatura, al autor del libro. El libro, como ya lo han visto, el título es del libre albedrío a la autodeterminación hacia una fundamentación de la responsabilidad, hacia una nueva fundamentación de la responsabilidad jurídico-penal. Luego te diré algo, pero ahora tienes la palabra, por favor. Diré algo sobre el título. Buenos días a todos y todas. Hoy sin dudas es un día de gratitud porque después de 2 años estar aquí de nuevo y claro, el Centro de Estudios Brasileños es mi hogar de este lado del Atlántico y estuve aquí en 2003 ordenando los libros y claro, aprendiendo con los seminarios, los congresos, las exposiciones aquí, entonces es algo inolvidable para mí. Y así que muchas gracias por la presencia de profesores, amigos que aquí están, personas que tanto admiro. Profesor Eduardo Demetrio Crespo, muchísimas gracias. No habría esta presentación del libro si no hubiese su libro sobre neurociencias de derecho penal. Sin dudas es algo fundamental para mi investigación y más que admiración, muchas gracias por dirigir el proyecto con tantos autores y autoras geniales sobre el tema tan importante que es bases para la discusión del libre albedrío, que es la interlocución entre neurociencias y derecho penal. Así que muchísimas gracias. Gracias también, profesor Ignacio Verdugo, porque yo tengo que decir algo que es muy importante para mí. Si aquí estoy es porque yo tuve la oportunidad de ter tú como una especie de norte intelectual que más que abrir las puertas de la Universidad de Salamanca, del Centro de Estudios, me hizo sentir como una especie como familia aquí en Salamanca, así que muchísimas gracias. Su amor por el conocimiento, su dedicación es algo extraordinario y me ha dicho un día que para ser un buen penalista hay que estudiar Derecho Constitucional, Filosofía y Historia. Y desde entonces yo busco eso. Entonces, muchísimas gracias. Profesora Ana Cepeda, también muchísimas gracias. La dirección en el doctorado fue genial, fue importante y compartimos además ideas, ideales y claro, para cambiar el mundo es necesario comprenderlo. Entonces los proyectos, las investigaciones que compartimos son fundamentales para tanto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, profesora Anelisa Bechara. Sin dudas, mi norte y mi inspiración académica, aquí estoy, es porque me ha dado la oportunidad desde mi TFG, después el máster, después el doctorado, ahora o el postdoctorado en la Universidad de São Paulo, así que muchas gracias. Muchas gracias a mi familia también, en especial a Otton, mi padrino, porque si yo escribo es porque leo y leeré, es decir, para escribir me parece imprescindible leer, un escritor hay que ser antes de todo un lector, así que muchas gracias y de nuevo a todos y todas, muchísimas gracias y creo que la idea aquí es tratar de un tema que en especial en mi país, en Brasil, no es algo sencillo. Yo creo que es demasiado audaz la idea de corresponsabilidad, o en Brasil una idea de coculpabilidad, porque hoy tenemos un congreso extremadamente conservador, pero yo creo y yo comparto una idea, una cita de Freud, que dijo que hoy quemo mis libros, pero la humanidad progresa
hace siglos, es cierto que hubieron quemado a mí, así que con paciencia, un poquito de paciencia histórica, creo que será posible debatir y quizás incorporar al ordenamiento, sea de Brasil o de España, la idea de corresponsabilidad, es decir, si el Estado no proporciona el mínimo de derechos sociales, eso tiene mucho que ver con el tema de la aporofobia, no hay legitimidad en el ius puniendi, que en especial en Brasil es aplicado con toda la severidad. Así que es un tema candente, urgente, y creo que a lo mejor es posible cambiar la perspectiva para un derecho un poco más proporcional, un poco menos selectivo. Así que es la idea, es la misión. Muchas gracias por poder estar aquí de nuevo y estar con vosotros hablando sobre el libro, y 2 años después de la fecha establecida, es algo que en verdad me emociona, porque sí, pasamos por la pandemia, superamos y aquí estamos todos de nuevo. Así que muchas gracias. Yo a continuación voy a dar la palabra a Ana Pérez Cepeda, mi directora, que además lo fue también codirectora de la investigación que refleja este volumen, y que bueno, que aborda, y Rodrigo lo acaba de exponer, un tema central no solamente dogmáticamente, sino también político-criminalmente. Y esa relación entre la dogmática, la política criminal y el estudio de la realidad que pueden darte la criminología o lo que fuera es pues, una de las viejas cuestiones del derecho penal. Ana. Sí, muchísimas gracias, querido maestro. Para mí es un placer estar hoy aquí en la presentación de este libro que recoge su tesis doctoral aquí en Salamanca, porque tiene otra en Brasil. Y sobre todo quiero recordar cuando conocí a Rodrigo aquí en el Centro de Estudios Brasileño. Ya era un investigador realmente tenaz, y manifestó sus cualidades desde el primer momento, ¿no? Y cuando Annalisa Bechara me propone ser maestra de un discípulo tan excelente, pues por supuesto no lo dudé, porque lo único que he hecho es acompañarle a lo largo de su camino y tratar de incentivar todas aquellas ideas, pensamientos, investigaciones que él tenía, ¿no? También quiero destacar el lado humano de Rodrigo, ¿no? Que hace que cualquier trabajo que se emprenda de investigación con él sea enriquecedor, y además un lujo, que es, me siento en cierta medida privilegiada de haber podido realizar esta tutela, porque ya él vuela solo y bastante por encima a veces de nosotros, de Rodrigo. Bueno, el libro de Rodrigo trata, yo pensé que iba a hablar él, de su libro, pero ya que no habla él, voy a hablar yo. Y también quiero agradecer, por supuesto, a Eduardo, aunque no me ves, hace mucho tiempo que no le veo, quiero mandarle un abrazo y agradecerle su participación aquí, aunque sea online, a la espera de que venga a nuestra universidad y pueda acercarme a dar ese abrazo postergado desde hace más de 2 años. Muchas gracias. Muchas gracias por siempre, además, apoyar cualquiera de nuestras iniciativas, y es que en este caso, además, yo voy a hablar de un tema que la autoridad en España, el experto en España en este tema, es Eduardo Demetrio, con lo cual casi me siento una usurpadora en algo que realmente él abandera y lidera en este país,
y que Rodrigo ha hecho, yo creo que una aportación bastante significativa en este ámbito, también dentro de lo que es la dogmática española. Rodrigo habla de libre albedrío, de concepto de autodeterminación y de responsabilidad penal. Los que ya me conocen saben que a mí no me gusta hablar mucho de culpabilidad. Prefiero hablar del término de responsabilidad penal. Para mí, Rodrigo hace una afirmación muy importante, y es que la responsabilidad penal y la imputación no se trata de conocimientos humano-biológicos, sino debe basarse en razones sociales. A partir de ahí, y desde una perspectiva político-social, se estima que debemos tener en cuenta a la persona real, es decir, a la persona concreta en una sociedad que lo que está haciendo es generar desigualdades, y una sociedad en la que el Estado debe asumir un deber, el deber de nivelar estas desigualdades. La teoría de la responsabilidad penal, la culpabilidad, o lo que es la responsabilidad de un sujeto, debe partir de esta premisa, y es que la distribución desigual que hay actualmente en los bienes y derechos sociales en nuestra sociedad. Y a partir de ahí, pues podemos afirmar que la responsabilidad del sujeto no solamente es individual, sino que también es una responsabilidad social. A mí me gusta mencionar a Ormazábal, porque Ormazábal ya hace tiempo, tomando las ideas de Zaffaroni, nos dice que la responsabilidad penal es igual a exigibilidad. Por lo tanto, debemos entenderlo como la capacidad del Estado de exigir responsabilidad al individuo. Para que el Estado pueda exigir responsabilidad al individuo, debe legitimarse. Debe legitimarse considerando que, el individuo en una situación concreta puede haber sido discriminado, y eso es lo que motiva que cometa un hecho delictivo. Pero lo que debemos tener en cuenta, debemos tener claro, es que el problema no es si el Estado debe exigir una responsabilidad al autor de un delito, sino si el Estado puede exigirle esa responsabilidad a esa persona concreta que ha sido objeto de discriminación. Por lo tanto, es un tema que no solamente tiene que ver con las condiciones de la responsabilidad individual, sino más bien, o también, con la legitimidad práctica punitiva ejercida por el Estado, que por cierto Eduardo se acaba de ir, pero acaban de publicar también un libro maravilloso de su proyecto de investigación. Debemos de tener en cuenta, por lo tanto, las razones estructurales que hay, que existen contextos de extrema pobreza, que restan de alguna manera la legitimidad del Estado para imponer ese castigo, ¿no? Cuando es el Estado corresponsable, porque no ha garantizado esos derechos sociales a el sujeto, y eso es lo que motiva que cometa un hecho delictivo. Precisamente autores como Zaffaroni dan un paso más y ponen de manifiesto pues la peligrosidad social que existe cuando hay personas que se encuentran en exclusión y construye lo que se denomina la culpabilidad por vulnerabilidad. Es una idea que comparte Rodrigo, y consideran que la persona no tiene que demostrar que estaba en condiciones de cumplir con la norma, sino que es el Estado el que tiene que demostrar que esa persona concreta podía cumplir con la norma y exigirle ese comportamiento conforme a la norma.
Por lo tanto, el reproche no se dirige contra una persona en abstracto, una persona dotada de libre albedrío y de una racionalidad completamente homogénea, sino de una persona concreta. En este caso, en una sociedad desigual y discriminatoria. Este concepto de responsabilidad penal lleva implícita la corresponsabilidad en el proceso de criminalización, puesto que ya no solamente se reprocha al autor que ha cometido un hecho delictivo, sino también se valora la actuación estatal. La actuación estatal en relación con el delincuente, si le ha reconocido esos derechos sociales, si ha distribuido correctamente esos bienes, o de qué manera ha podido contribuir por la falta o por la omisión del reconocimiento de esos derechos sociales en el comportamiento delictivo. Por lo tanto, el Estado, como titular del poder punitivo, que en numerosas ocasiones es irracional y precisamente dirigido para criminalizar a las personas con mayor vulnerabilidad, es corresponsable. La tesis que se defiende, por lo tanto, en el libro está clara, ¿no? Es que la responsabilidad es un factor de valoración que obliga al intérprete, al que tiene que determinarla, a considerar las circunstancias concretas de la persona y la corresponsabilidad que puede tener el Estado a la hora de haber, como he dicho, dotado de esos derechos y bienes. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta en qué ha podido influir el Estado y el comportamiento del Estado en la biografía de la persona que ha cometido el hecho delictivo. Rodrigo propone un atenuante para aquel sujeto que actúa o que comete un delito en una situación de vulnerabilidad caracterizada por una situación de exclusión económica y social ocasionada precisamente por la privación o precariedad de la oferta de estos delitos sociales. Comparto la idea fundamental, y es que el Estado no está legitimado de forma general a exigir la responsabilidad, sino que tiene que legitimarse en cada caso concreto respecto a ese individuo en concreto. Y en esa legitimación debe entrar, insisto, en cómo se han distribuido los bienes y los derechos sociales a la hora de incidir en la responsabilidad penal. Entiendo que hay determinados supuestos que se encajan en la no exigibilidad de un comportamiento conforme a la norma cuando se realiza un comportamiento antijurídico motivado por una situación concreta de desigualdad social del individuo, cuando se le niega desde el Estado esa capacidad de acceder a esos dos derechos sociales y bienes. Por lo tanto, está el individuo en una situación de exclusión económica y de pobreza, ¿no? Esto supone tomar en cuenta esa biografía del sujeto, esos condicionantes endógenos y exógenos que concurren en el sujeto y que inciden en la legitimidad racional democrática de la intervención penal, ¿no?, a la hora de exigir su responsabilidad. Conviene tener en cuenta que dentro de las causas de inexigibilidad de la conducta está también el estado de necesidad exculpante y el miedo insuperable. Nos podemos encontrar con supuestos en los que la exclusión económica y social precisamente se produzcan en estas situaciones de estado de necesidad exculpante y miedo superable. Pero incluso podemos empezar a valorarlo en el estado de necesidad, de tal manera que se declare que la conducta no es
antijurídicas. Pensar en las personas sin hogar, que muchas veces tienen a su tutela hijos, que el Estado no ha sido capaz de garantizarle una vivienda y una subsistencia mínima y ocupa una casa abandonada sin emplear violencia. Estaría ya justificado, esta conducta es del estado de necesidad y por lo tanto no tendríamos que descender hasta la responsabilidad penal, la culpabilidad, para tener en cuenta cómo ese Estado ha privado a esa persona de sus derechos sociales y es responsable en la distribución de bienes y por eso se comete el hecho delictivo. Esta propuesta de Rodrigo conecta perfectamente con un proyecto en el que llevamos trabajando más de 3 años, que es Aporofobia y Derecho Penal, del que vamos a celebrar el seminario a partir de mañana y pasado. Y tiene por objeto este proyecto en el que participa, como digo, Rodrigo, llevar a debate la aporofobia, es decir, el rechazo al pobre al campo de la dogmática penal y de la política criminal. Todas nuestras aportaciones, que han sido numerosas en el proyecto, y por lo cual estoy especialmente satisfecha, pues tratan de controlar la aporofobia, es decir, el rechazo al pobre en la criminalización primaria y secundaria en el sistema penal, precisamente hacia ellos, hacia los excluidos, ¿no? Hacia los marginados. En este ámbito de exclusión económica y por lo tanto social, un delito puede venir determinado por ese contexto. Y un contexto, como hemos dicho, en el que es corresponsable el Estado, por lo que debe rebajarse la pena, como propone Rodrigo, ¿no? La corresponsabilidad para Rodrigo debe incorporarse a los códigos penales precisamente por algo que ha dicho, porque es una forma inequívoca de que el control que se ejerce a través del derecho penal no sea selectivo y desproporcionado, que son las ideas que ha puesto sobre la mesa. Esta idea precisamente la desarrolla en su último artículo, que hace 2 días ha salido y ha sido publicado en una monografía de resultados del proyecto y que se titula Aporofobia y la corresponsabilidad, ¿no? Para él, esta corresponsabilidad es un instrumento para evitar la remarginación de las clases más desfavorecidas y un mecanismo para desterrar la aporofobia del sistema penal. Bien, lo cierto es que en la actualidad nos encontramos con un derecho penal distópico, es decir, imperfecto y profundamente desigual, en el que hay un estrecho vínculo entre la responsabilidad penal y la pobreza. Ese vínculo está más que demostrado. La intervención penal es selectiva, como ya se ha indicado, es segregadora, y ha desarrollado un modelo de derecho penal aporofóbico, discriminador del ya discriminado, convirtiéndose en un instrumento de represión directa a través incluso de la criminalización de delitos de bagatela, como pueden ser precisamente pues bueno, los delitos patrimoniales de escasa cuantía, la ocupación de bienes inmuebles pacífica a la que he hecho referencia antes, los delitos leves contra la propiedad industrial, además, por ejemplo, un delito que existe aquí en España, que es el delito de fraude a las prestaciones de la seguridad social. También se criminaliza la protesta, entre otros. El autor de estas infracciones leves o menores es estadísticamente el sujeto marginal, el normativamente excluido. Estos preceptos, que son preceptos de bagatela, infringen el principio de lesividad y son una antinomia al principio de igualdad.
Por lo que creo que la intervención penal a través de estos preceptos carece de la legitimidad suficiente. En este sentido, sería deseable, por un lado, que estas conductas se descriminalicen y, por otra parte, es necesario que, a través de la descriminalización de estos delitos, no se perpetúe la pobreza, la marginación, etc. Por otro lado, también se trata de erradicar de nuestro ordenamiento jurídico las normas sancionatorias que, obedientes a la tolerancia cero, tratan de criminalizar el desorden. Un desorden que muchas veces viene como consecuencia de una protesta por la falta de esos bienes y servicios y derechos a la gente más desfavorecida. Pero si estos preceptos no se descriminalizan, no nos va a quedar más remedio que aplicar la atenuante que propone precisamente Rodrigo, cuando sea la exclusión social la que determina ese comportamiento delictivo. Todo esto es sobre una idea que tenemos clarísima. La idea que tenemos clarísima es que la mejor forma de prevenir este tipo de conductas es precisamente con el desarrollo de un Estado social, con unas políticas sociales y culturales que logren mitigar la sociedad discriminatoria y desigual en la que vivimos actualmente. Hasta ahora hemos hablado de la criminalización del pobre. Pero ¿qué pasa cuando el pobre también es víctima de la comisión de un hecho delictivo? Quiero traer aquí un estudio que ha realizado Isabel, becada por Isabel García, que es predoctoral en la Universidad de Salamanca y becada precisamente por este centro, ha publicado sus resultados y fue su tutora Ana Elisa Bechara en la Universidad de Sao Paulo. Isabel habla de la victimización de las personas sin hogar en la ciudad de Sao Paulo. Ella, a través de un estudio de diversos datos, saca una serie de... ha puesto de manifiesto que, por ejemplo, las personas sin hogar en Sao Paulo suelen ser víctimas de hurto y de robo de sus pertenencias en un 59,4%. El siguiente delito del que son víctimas son agresiones verbales en un 55%, la violencia física viene a ser un 37,5% y el homicidio y tentativas, así como la violencia sexual, viene a ser en torno a un 5%. ¿Quiénes suelen ser los sujetos activos de estos delitos cometidos contra personas sin hogar? Pues esencialmente transeúntes, policía militar o civil, otras personas sin hogar, también la Guardia Civil Metropolitana y la seguridad privada. La conclusión a la que llega Isabel García en su trabajo, que me parece un trabajo muy interesante, es que la política criminal que se lleva a cabo en Brasil es una política expansionista más en la actualidad y completamente represiva, especialmente con las personas pobres y sin hogar. Y dentro de las estadísticas delictivas de las que son víctimas las personas pobres, especialmente significativo es el tanto por ciento del que son víctimas las personas sin hogar. Por eso ella lo que propone es luchar contra la victimización de las personas que sufren estos delitos y además de la privación, como decimos, de los derechos sociales en la ciudad de Sao Paulo.
Con todas nuestras publicaciones que hemos hecho hasta ahora en el proyecto, y siendo ya un grupo de investigación hispano-brasileño, no estamos construyendo un sistema penal utópico. Ni se trata de buenismo social, como a veces se nos dice. No se trata de una empatía hacia los pobres. Lo que nosotros estamos defendiendo es un derecho penal que no produzca una mayor injusticia social en una aplicación aporofóbica, segregadora y excluyente y discriminatoria del derecho penal. Eso es lo que estamos defendiendo. Esta pretensión precisamente político-criminal con base dogmática es la que tiene y manifiesta Rodrigo en este libro. Y eso le lleva a tener en cuenta ese contexto de exclusión social y económica de la persona cuando es la que motiva la comisión del hecho delictivo, asumiendo un reto que al principio de comenzar la andadura del proyecto de aporofobia y derecho penal pusieron de manifiesto Ana Elisa Bechara, catedrática de la Universidad de Sao Paulo, y Rodrigo Fusina. Y es que el reto que manifestaron y que tienen puesto de manifiesto en el artículo Seleccionar y punir, punitivismo y la dinámica de aporofobia de la criminalización en el derecho brasileño, que está publicado en Abierto en Sistema Penal Crítico en el 2020, nos dijeron algo y un mensaje muy claro. Lo opuesto a la pobreza no es la riqueza, sino la justicia. Y en consecuencia, lo que hemos tratado de perfilar es un sistema penal justo en una sociedad injusta, orientado precisamente a reforzar la igualdad y a proteger los derechos de los más vulnerables, de los pobres, tanto aquí como en Brasil. Esto no hubiera sido posible sin, y este grupo de investigación que creo que ya está formado, hispano-brasileño, sin la contribución de mi maestro y nuestro maestro, porque vosotros ya tendréis que hablar de él como, aunque no le guste, de abuelo académico. ¿Por qué? Porque los vínculos de Ignacio Verdugo como director de este centro con Brasil no ha hecho nada más que potenciarlos, desarrollarlos. Y además, él tiene un compromiso fuerte con el proyecto de aporofobia y derecho penal, y espero que lo tenga en el próximo, que sé que contamos con sus iniciativas y su apoyo, y además ha colaborado con temas importantes como delitos de ecocidio que son víctimas en el Amazonia, y que ha puesto de relieve las ideas esenciales de este proyecto y que están vinculadas, como hemos dicho, a la presentación de este maravilloso libro que hemos tenido ocasión de tener 2 años después y darnos ese abrazo y esa felicitación que mereces. Rodrigo, muchas felicidades. Muchas gracias. A mí debo confesar que me sonroja un poco oír determinadas cosas, ¿no? Que me dan el abuelo académico. Pues a ver. Dejémoslo. No, bromas aparte. Yo creo que es importante. Yo no soy tan bueno. Yo tengo la suerte de tener muy buenos discípulos, que es algo distinto. A lo mejor no tuve la capacidad de saber a quién tenía que apoyar, eso es otro tema. Pero, bueno, vosotros estáis aquí, muchos de los que están escuchándonos, es una prueba de ello. Es decir, y alguien
que se dedica a la enseñanza, que se dedica a la academia, como yo me he dedicado, hay que medirle no ya solo por lo que escribe o por lo que deja de escribir, sino también por a quién ha formado o ha intentado formar o a quién ha tenido la suerte de ser discípulo suyo. Y quien me acompaña, Ana y un nieto, entonces, no, agradezco. Bien, pero vamos a hablar un poquito. O sea, yo creo, ha dicho algo Rodrigo, que a mí yo no esperaba que lo dijera, pero me ha encantado escucharlo. Es decir, algo que yo digo siempre a mis alumnos, que yo lucho contra la idea del hiperpositivismo, de creer que para un jurista el mundo empieza y acaba en las páginas del Código Penal o en la pantalla de ahora, donde aparezca un Código Penal o una ley penal, en ese texto. Hay muchas más cosas. El que ya he mencionado, que yo les digo que hay que conocer la historia, y la filosofía, y conocer todo lo que está detrás. Y este libro es una muestra. Y el tema de este libro. ¿Por qué? Por historia. Es decir, os he anunciado antes, mientras hablaba Ana, o Eduardo, pues no Ana, y dije algo, digo, tengo que decir algo de Enrico Ferri. Enrico Ferri, que como espero que sepáis, vosotros lo saben, que el Fondo Norte lo sepa, es decir, bueno, pues es uno de los padres de la criminología. La tesis doctoral de Enrico Ferri se llama Sobre la negación del libre albedrío. Esa fue su tesis doctoral. Claro, ¿y por qué eso es importante? ¿Por qué es importante este libro? ¿Y por qué es importante? Y lo ha puesto en relieve Ana en su intervención. Claro, pues la gran pregunta siempre del derecho penal es por qué se puede castigar, la gran pregunta práctica, si queréis, ¿por qué el Estado puede castigar a alguien? ¿Por qué? Es la famosa cita de Goethe, ¿no? Es verdugo, con V, ¿quién te ha dado poder sobre mí? Es decir, ¿por qué tú me puedes cortar la cabeza o por qué tú me puedes mandar a una cárcel X tiempo o sentarme en un banquillo y con una hipermulta? ¿Cuál es la razón? Y ahí está en cuestión dos cosas que tanto Rodrigo como Ana han planteado, que es el tema de la legitimidad. La legitimidad de la respuesta penal, ¿en qué se funda? Claro, y ahí aparece pues, la filosofía, el derecho constitucional, todas esas cosas que él ha mencionado en la referencia que hizo a lo que yo les a una conversación que tuvo conmigo. ¿Por qué? Y somos libres. Eso son mis debates con Don Demetrio que me barren, cosas que yo ni sabía que existían, pero bueno. No, pero realmente la libertad es una atribución que los demás hacemos a otro. Yo digo que Elisa es libre, pero a lo mejor digo que el otro tipo no lo es. Eso además está histórica, cultural, religiosamente, éticamente, atribuido, es decir, que no ha variado. Es decir, ¿por qué la edad penal es en los 16 años o los 18 antes de los 14? ¿Por qué? Antes no eras libre, de pronto lo eras. Es decir, Ferri lo que cuestiona es eso. Está cuestionando, decirme usted, que la responsabilidad se vaya el mal uso de la libertad, pero si yo no soy libre, o si no puedo demostrar que soy libre, ¿y cuál es la razón? No. O conceptos que manejan el tramo de ordenamiento jurídico, de la normalidad. ¿Normal para quién? Para el juez. Es decir, todos esos conceptos que te ponen en relación con elementos externos, de alguna forma, derecho penal, algunos y vienen problemas centrales, como el derecho a castigar o el por qué no castigan. Yo creo que son temas que no debemos olvidar nunca y que hay que tener formación y capacidad para poderlo abordar. Y Rodrigo lo tiene. Rodrigo tiene esa capacidad para poder reflexionar y esa formación para poder reflexionar sobre un tema tan profundo y tan complejo como es ese. Claro, segunda cuestión. Yo cuando estaba viendo a Ana, me vino a la memoria y digo, si esto es un viejo sistema, un viejo tema, es el hurto famélico. Claro. El hurto famélico. No está excluido el hurto famélico, es un viejo debate casi del medioevo, ¿no? Es decir, ya más vinculado a eso,
por la otra vieja idea, si es pecado sustraer una manzana para poder vivir, la manzana del huerto ajeno, ¿no? Fastidio. ¿Cuál es la razón que hay ahí? ¿Hasta dónde puede llegar? Claro, además está, y se ha mostrado que es importante, porque es la otra parte, lo que has planteado tu derecho constitucional y todas esas cosas. Está vinculado con la responsabilidad penal al modelo de Estado. El modelo de Estado lo proyecta sobre todo, también lo proyectas o debes proyectarlo sobre las claves de la responsabilidad. Claro, si tú dices que al Estado le exiges constitucionalmente y el modelo en el que crees, le exiges determinados comportamientos, determinadas políticas, que luego no lleva a cabo, ¿qué consecuencias tiene eso? Que no le voten las siguientes elecciones al gobierno, pues eso es aparte, ¿no? Lo haré o no lo haré, es otro tema. Pero ¿qué consecuencias tiene sobre la responsabilidad individual por un hecho concreto? Y ahí tengo que plantearme si era libre o no era libre. No, tengo que plantearme otra cuestión, es decir, usted, bueno, creo que podía hacer otras cosas, no sé si es libre o no es libre, pero claro, lo que no puedo desconocer son los factores que condicionan o determinan su comportamiento. Y bueno, uno de ellos es la ausencia de una adecuada política social. Y eso no es de hoy. Es decir, el Follis, que siempre tiene frases cargadas de significado, decía, a veces la mejor política criminal es una buena política social. Es decir, y si no pongo esa buena política social, ¿qué pasa? Solamente tengo efectos, tiene responsabilidades políticas. Y en lo individual, ¿qué ocurre? Bueno, debo ignorarlo. Claro, digo, pues tener muchas cosas. Inclusive, a plantear, no sé cómo pactamos eso en el teórico pacto social. El problema es que es muy teórico el pacto social. El problema es que el pacto social nunca se llevó a cabo, sino que era el determinado grupo, una parte de la sociedad determina que hay que crear un nuevo Estado, un nuevo modelo de Estado. Por todas las cosas están detrás de este libro. Es decir, es la pregunta algo que siempre es clave de los porqués. La pregunta, la respuesta, pues la respuesta o razonar juntos sobre temas centrales como son esos. ¿Qué límites tengo? Es decir, porque a veces, bueno, trabajamos más en el aspecto positivo que en el negativo del derecho. Hay que tratar en el negativo. Es decir, usted, ¿qué me puede llevar a que la responsabilidad desaparezca o la responsabilidad disminuya? ¿O qué factores debe tener el juez en consideración a la hora de concretar el marco penal en un caso determinado, ¿no? Debe tener en cuenta el propio modelo, no el modelo de Estado, la actuación que se ha hecho del modelo de Estado. Bueno, por eso a mí no me gusta el hiperpositivismo y esas cosas. La historia demuestra los muchos males, las muchas situaciones a las que se ha llegado. Claro, el que Ana lidere ahora un proyecto de investigación clave sobre algo, una palabra que al principio no sabía ni lo que significaba, lo de aporofobia. Cuando me lo ves, me dicen, voy a presentar un proyecto sobre la aporofobia. ¿Y sobre qué es eso? Claro, ese odio al pobre, ¿no? También tiene dos vertientes, es lo mismo. Por un lado, la responsabilidad del pobre. La responsabilidad del pobre, pero también el cómo el pobre puede ser en sí mismo objeto de comportamientos delictivos, que no sé si son delitos de odio o discurso del odio. Puede dar las dos cosas. Y ahí está. Entonces, hay que suprimir a los pobres. ¿Cómo? Pues físicamente. Es decir, el tema a veces, y es bueno, lo que tanto Rodrigo como Ana, como muchos de los que acompañáis aquí, siempre hemos intentado, es trabajar, primero que trabajar con los supuestos límite. Todos estamos de acuerdo en los supuestos centrales, en que A mata B es el homicidio, lo sabemos, pero sí, pero ¿qué pasa con todo lo alrededor? ¿Qué pasa con los supuestos que son fronterizos contra el ordenamiento jurídico? ¿Qué pasa con el fundamento de la responsabilidad? Pues, y ahí probablemente sean un mundo a movernos. Un mundo a movernos añadido, y no viene al tema, pero no puedo dejar de decirlo, es también, bueno, pues lo que es todo el desarrollo o la frustración ahora del derecho penal internacional. Es decir, ese es la otra tema, ¿no?
Ucrania y de los comportamientos que afectan a valores que tenemos todos asumidos, pero que también tenían sus gérmenes en historias anteriores. Es igual de la historia, es igual de la constitucional, es igual de la vida política, es importante la filosofía y desde luego es importante el libro que lo lleva. Gracias. Gracias.